Este video busca presentar algunos conceptos sobre las diferentes técnicas de inteligencia artificial, ver algunas de las aplicaciones posibles como una introducción a la temática específica. Bueno, recordar entonces que la inteligencia artificial está asociada con lo que también se conoce como inteligencia computacional, que se refiere a una serie de técnicas en los sistemas inteligentes que están asociadas a la resolución de problemas. eh, Se basan entonces en una serie de algoritmos que permiten modelar las situaciones que vamos a enfrentar. Varias de las situaciones podrían definir como complejas por el número de variables que están asociadas y que normalmente los métodos convencionales no entregan unas soluciones muy completas o en un tiempo razonable para que pueda ser utilizado. Acá entonces están involucradas las técnicas de inteligencia artificial que vamos a ver que son de diferente tipo. Para acercarnos también a otras definiciones que se utilizan, quiero tomar esta definición de la Universidad de la Singularidad. Recuerden ustedes que es una universidad que se creó a partir de los grandes jugadores en lo que tiene que ver con tecnologías informáticas asociadas a inteligencia artificial y que busca generar expectativas grandes de lo que va a ser la inteligencia artificial a futuro. De hecho, los defensores de este enfoque plantean que en poco, cuando haya un avance tecnológico en inteligencia artificial, que de alguna forma lo estamos viendo, van a aparecer más milagros que solamente un avance en inteligencia artificial. Eso para decir que los saltos en los resultados van a ser tan altos que ni siquiera nos esperábamos que pudieran suceder. Pero ellos plantean entonces como una definición que está asociada a una rama de la informática que permite crear máquinas capaces de pensar y aprender. Acá pues entonces hay elementos ya importantes en esa definición. Y que esa capacidad le va a permitir que estos sistemas permitan imitar la forma en que los seres humanos entienden el mundo, no solamente actúan, sino entienden el mundo y realizar tareas que antes estaban asociadas a los humanos. Tareas definidas en ese tipo de alternativas que se tienen en inteligencia artificial podría ser la resolución de problemas complejos, la interpretación visual, que es lo que llamamos visión por computador o computadora, el reconocimiento de voz, que está asociado fundamentalmente al procesamiento del lenguaje natural y que con los últimos, eh, con las últimas salidas que se tienen como ChatGPT y eso, pues fundamentalmente están basados en este tipo de situaciones, pero hay muchas otras más que entonces veremos en esta parte del video. Bueno, una de las preguntas que se hacía en el desarrollo de los sistemas inteligentes, que hoy tal vez tiene menos importancia, aunque en ocasiones se habla, es cómo saber si un sistema es inteligente. O sea, ¿qué es lo que nos dice si realmente hay un sistema de inteligencia artificial? Y aparece un señor Turing, el señor Alan Turing, y plantea por los años 60 lo que se denomina el test de Turing. Y el test del Turing es una prueba que permite demostrar si una máquina presenta inteligencia. Y Turing plantea que hay algunos componentes que deberían estar asociados con cualquier entidad de inteligencia artificial, que son el conocimiento, razonamiento, la comprensión del lenguaje, el aprendizaje e incluso las acciones que tome para resolver los problemas. Y el test se plantea más o menos esquemáticamente así, es que hay una entidad de inteligencia artificial eh, y hay un usuario que va a probar si va a generar el set de Turing y la forma en que lo hace es que él nunca puede saber qué hay al otro lado, si es un humano o si es una máquina. Si cuando él interacciona con ese sistema no puede descubrir si es una máquina o es una persona, o sea que pensaría que es una persona a pesar de que es una máquina, entonces el test de Turing es pasado. Turing decide entonces que para poder superar su prueba, eh, el sistema debería tener la posibilidad de tener procesamiento en lenguaje natural, o sea, que haya una comunicación fluida en texto, en voz, y podríamos decir que en señas, en lo que sea, ¿cierto? Que haya una forma de representar el conocimiento de todo lo que sucede en la interacción, que haya un razonamiento automático que permita procesar la información y responder a las preguntas, extraer conclusiones, definir si hay errores, realizar búsqueda, a partir de las búsquedas encontrar entonces caminos para poder llegar a las conclusiones
que pueda aprender a partir de lo que va sucediendo y adaptarse a las condiciones que se requieran. Pero además de eso, decía Turing que esa prueba implica que él puede percibir objetos a nivel de la visión, que pueda manipular esos objetos y eso pues ya digamos que genera otras situaciones que no siempre se pueden conseguir porque estamos hablando que además de que tiene las capacidades de procesamiento y llegar a soluciones, tiene la capacidad de actuar mecánicamente, hacer movimientos físicos que no siempre los sistemas de inteligencia artificial se enfocan acá. Bueno, para que ustedes vean que esto se puede aplicar en muchos espacios, esta idea del test de Turing, pensemos en que entonces lo que está diciendo el test de Turing, lo que hay debajo de esta idea, es que hay algunas cosas que no pueden hacer las máquinas o los sistemas de inteligencia artificial y que estarían más destinadas a que los humanos lo hicieran. Y por lo tanto yo podría, si logro determinar esas cosas que hacen los humanos y no las máquinas, pues entonces podría determinar que quien está al otro lado de la pantalla es un humano o es un sistema inteligente artificial. Basado en esto mismo, ustedes han visto estas pantallitas, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos los CAPTCHA. Y lo que busca es que cuando usted se va a autenticar, tiene que escribir lo que hay asociado al mensaje y para hacer eso, pues tendrá que tener la capacidad de reconocer estos caracteres. Lo que se plantea es que estos caracteres no los pueden conseguir un robot porque es confuso y si lo puede conseguir se necesitaría mucho tiempo. Por lo tanto, quien está al otro lado interactuando con esta pantallita es un humano, que es el que me puede resolver el problema. Eso es lo que se busca y por eso lo que está tratando de demostrar es que no sea un robot para que no entren, digamos, bloques completos sobre el sistema y puedan hacer que entren o en baja disponibilidad o que sencillamente tumben el sistema. Entonces tenemos alternativas también como esta, ¿cierto? Donde aparecen incluso dos valores para poderlo hacer. Lo que está diciendo es que reconocer por una máquina estos caracteres no es una tarea sencilla. Y lo que significa CAPTCHA, para que lo tengamos en mente, es algo que tiene que ver con la prueba de Turing. ¿Listo? Dice que es un sistema completamente automatizado a partir del test de Turing para determinar si es un ordenador o es un humano, o sea, si es una entidad de software o es un humano quien está intentando hacer. O sea, digamos que eso es una de las aplicaciones que tiene el test de Turing. Bueno, a partir de acá uno encuentra muchas cosas que se han hecho. Por ejemplo, cuando aparecen dos valores que hay que hacer, en algunos de los casos es que se quieren reconocer caracteres que no se podrían hacer en otras situaciones. Hay incluso a partir de esos elementos hay algunas tareas que se han venido haciendo y hay un mundo que llaman microtareas que lo que se intenta es poder descifrar algunas cosas que lo humano no, lo hacemos muy bien y algunos sistemas no lo hacen tan bien. Entonces en el mundo hay muchas microtareas que uno puede hacer. Por ejemplo, determíneme dónde hay un pájaro en esa imagen. Porque un sistema de visión artificial se demoraría mucho en tratar de resolver algunas escenas que nosotros lo podemos hacer muy bien. Y pagan por eso, 10 centavos de dólar y cosas como eso. Eso sería otro tema de trabajo a futuro, ¿cierto? Esto serían algunas de los sitios que uno podría utilizar para resolver eso y que se basan fundamentalmente en esta idea que hay tareas que hacemos mejor los humanos que las entidades de software. Esto es un ejemplo de un sistema donde se ha montado un agente inteligente. En esto hay un agente inteligente que finalmente interactúa en un chat para apoyar procesos educativos. Se denomina Smart Chat y digamos que lo que intenta es garantizar que el usuario interactúe con el agente inteligente como si fuera un usuario humano. Eh, Otros elementos en inteligencia artificial que han venido ganando mucho espacio y sobre todo en los últimos tiempos lo que denominamos los chatbots, que no son más que algunos sistemas que permiten interactuar con los humanos a través de un mensaje completamente conversacional y que al final entonces puede permitir que esas interacciones que son muy naturales puedan ayudar a que se establezca una comunicación interactiva relevante.
Hoy día tenemos muchas opciones de eh, sistemas de chat que están funcionando en todos los espacios e incluso hay algunos mitos que se han generado en torno a lo mismo y ahorita con el chat definido como ChatGPT, pues que se habla de que es casi que un sistema completamente inteligente y omnipotente para resolver muchos problemas. De acá vamos a pensar en que hay muchas alternativas. Debajo de los chatbots está el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial. Pero no es solamente el procesamiento del lenguaje natural que lo tenemos en esta parte, que está asociado también entonces con la parte de reconocimiento de voz y que tiene varias alternativas y que para algunos está asociado con el aprendizaje estadístico, pero las nuevas variantes asociadas con NLP han venido trabajando otro tipo de algoritmos que le han dado un papel importante. Este árbol que no es completo, entonces plantea que en las ciencias de la computación aparece la inteligencia artificial, que esa inteligencia artificial tiene una serie de algoritmos de machine learning que permiten el reconocimiento de patrones, que permiten toda la parte de análisis estadístico, que permite el aprendizaje profundo a través de redes neuronales. Y ese aprendizaje profundo pues tiene varias posibilidades, ¿cierto? Las redes recurrentes, y otro tipo de redes que son utilizadas, algunas de ellas, fundamentalmente las convolucionales, en visión por computador y en reconocimiento de objetos. Por el otro lado hay el procesamiento de imágenes, que también es un elemento importante, y toda la parte de aprendizaje simbólico que permite trabajar en otros campos de la ciencia. Pero insisto que este no es un mapa completo, porque otros autores podrían pensar en algo como esto, ¿cierto? Que por un lado la inteligencia artificial es machine learning, dentro de eso las posibilidades de aprendizaje supervisado, no supervisado, semisupervisado, y acá colocan deep learning como otro campo que podríamos decir que casi siempre está asociado a alguna de estas alternativas. Está la parte de procesamiento del lenguaje natural, donde tenemos la posibilidad de extraer contenido, de clasificar los contenidos, las traslaciones, las traducciones de diferentes tipos, las respuestas a preguntas, la generación de texto. Esto implica la generación de texto desde algunas premisas o la generación de texto a partir de un texto anterior en el caso de los resúmenes. Por otro lado están los sistemas expertos, que es el gran representante de los sistemas simbólicos, en la parte de visión, que es tanto la parte de reconocimiento de imágenes como la visión de máquina, en la parte de habla texto y de texto a habla, la parte de planificación e inteligencia artificial, robótica, y acá, insisto, todavía nos siguen faltando otras técnicas que enumeraré rápidamente. Hay un tema que es interesante y es que dependiendo de los autores, entonces la parte de Machine Learning se coloca como un campo de la inteligencia artificial, a pesar de que vamos a encontrar que las técnicas y los algoritmos asociados a Machine Learning pueden jugar un papel importante en las demás, en los demás enfoques, en las demás alternativas de inteligencia artificial. Pero una cosa interesante es que acá se muestra que Machine Learning, incluso lo que ahorita hablan de analítica, no es la única posibilidad de aplicar inteligencia artificial y no todas las técnicas están orientadas a este tipo de acciones. Acá hay algunas aplicaciones o campos de aplicación de la inteligencia artificial. Ustedes ahí pueden ver que realmente casi en todos los campos tenemos aplicaciones. De hecho, hoy día creo que todos los campos de la actividad humana están siendo permeados por inteligencia artificial. Por ejemplo, acá uno ve que no está derecho, por ejemplo, y acabamos de ver hace poco que utilizando ChatGPT, un abogado de Cartagena generó un documento para resolver una tutela que se había presentado, ¿cierto? Que escucharon ustedes que hubo mucho alboroto por esta situación. Y no solamente ese es un caso, sino que son muchos más que uno podría trabajar en cada uno de los eh, campos de acción humano que tenga un interés. Lo otro es que hay herramientas de todo tipo, ¿cierto? Hay herramientas de Machine Learning,
aplicaciones de Machine Learning, aplicaciones para visión por computador, para NLP, para video, para sistemas de recomendación, para control de gestos, para recomendaciones, para conversiones, para asistentes personales, que es un campo de trabajo que ha venido ganando mucho con las posibilidades que tenemos ahora de procesamiento del lenguaje natural. En fin, hay muchos jugadores en el mundo y hay muchas herramientas que uno podría pensar en utilizar. Para el caso de lo que nos interesa, más que herramienta nos interesa que los conceptos queden absolutamente claros y desde luego vamos a construir en videos posteriores, lo vamos a presentar cómo construir estas soluciones a partir de las técnicas que uno haya seleccionado. Quiero mostrar en general un mapa que trata de abordar un poco más el mundo de las técnicas de inteligencia artificial. Lo primero es que hay que decir que en términos muy generales uno podría decir que hay unas técnicas que están asociadas a la resolución de problemas mediante búsqueda. Este es un